Ok, estamos entonces también por el Facebook transmitiendo. Muy buenas tardes, reciban todos un cordial saludo y sean bienvenidos a la charla Ríos, Océanos y Comunidad, el caso del pez sierra, organizada en el marco de celebración del Día Mundial de los Océanos. El día de hoy tenemos el honor de contar con la expositora Natalie Gebel Otárola, estudiante de maestría del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, el CIMAR, de la Universidad de Costa Rica. La realización de esta charla es gracias a la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y al apoyo del Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, la Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADEM, y contamos con la colaboración de la Universidad de Costa Rica, el CIMAR y el proyecto En Busca del Pez Sierra, Costa Rica. Entonces los dejo con la expositora Natalia. Buenas tardes, muchísimas gracias a la Alianza de Ríos y Cuencas por este espacio que nos facilita para compartirles sobre nuestro proyecto y espero que disfruten tanto este espacio como yo lo voy a disfrutar. Esta charla se titula Ríos, Océanos y Comunidad, del caso del pez sierra, y estos nombres son de las personas que conformamos parte de este proyecto. Mi nombre, Natalie Gebel, Jorge Valerio, Madeline Cooper, que es de la Universidad Central de Florida, perdón, es de la Universidad James Cook de Australia, Michelle Gator, que es de la Universidad Central de Florida, y Mario Espinosa, que pertenece al Centro de Investigaciones Marinas y la Universidad de Costa Rica. Un segundo. A veces tarda un poco en pasarse la diapositiva. Bueno, esta es la manera en que se va a estructurar esta presentación. Primero hablaré sobre los sistemas acuáticos, la conectividad que hay entre los ríos y océanos, la importancia multidimensional de los sistemas acuáticos. Luego voy a hablar propiamente del pez sierra de dientes largos, cómo es, dónde habita, por qué está en peligro de extinción. Posteriormente me referiré a nuestro proyecto que hemos hecho y una sección que se refiere al ADN ambiental. Y al final les daré algunas formas en las que pueden ser parte de nuestro proyecto y de otros proyectos de conservación, ya sea marina o terrestre, maneras de involucrarse. Bueno, primeramente refiriéndonos a los sistemas acuáticos. En los sistemas acuáticos, tanto en los ríos y océanos, ocurren varios procesos y hay varios aspectos que hacen que estén estrechamente relacionados. Por ejemplo, ocurren ciclos de nutrientes, los regímenes de precipitación también están muy relacionados entre ambos, la temperatura, la acidificación, las especies anádromas, que son las especies que se mueven entre agua dulce y agua salada, y también hay algunos aspectos que son más de la parte antropogénica o impactos antropogénicos que afectan a los ríos y a los océanos, como la degradación de los hábitats, los contaminantes y el crecimiento poblacional. Bueno, esta frase la traigo porque es importante que veamos a el agua o los ríos y los océanos como un sistema integral, ya que no solamente el agua es natural, sino que también es histórica, es política, es social y es cultural. Y la manera en que percibimos la importancia del agua, ya sea de los ríos o de los océanos, depende muchísimo del contexto sociocultural en el que nos encontremos, de nuestra experiencia de vida, de nuestro contexto de vida. Entonces, esto hace que sea aún más retador, ¿verdad?, trabajar en conservación de especies marinas o de especies de agua dulce. Y también tratar de proteger los océanos y los ríos también hace que sea más retador
porque somos personas con múltiples maneras de pensar y maneras de vivir, y todo esto influye. Entonces, de aquí la importancia a que veamos los sistemas acuáticos como sistemas integrales que son en realidad socioecológicos. ¿Por qué? Porque ocurren procesos ecológicos y también la sociedad puede afectar estos procesos ecológicos. Entonces, los procesos ecológicos afectan a la sociedad y la sociedad afecta a los procesos ecosistémicos, ¿verdad? O ecológicos. Y todo esto, entonces, también hace que los sistemas acuáticos tengan tanto influencia de los procesos ecosistémicos como de la sociedad. Todo se ve como una manera integral. Bueno, ya voy a hablarles propiamente del pez sierra de dientes largos, que es nuestra especie de interés en particular. Voy a referirme a cómo es, dónde habita, por qué está en peligro de extinción. Así es como vemos a un pez sierra, ¿verdad? El pez sierra tiene ojos que se parecen mucho a los de un gato, tiene espiráculos, que es como un huequito por donde ingresa el agua y hay intercambio gaseoso, o sea, la respiración ocurre a través de los espiráculos. Tiene aletas, varias aletas, ¿verdad? Aletas pectorales, que son 2, aletas pélvicas, también son 2, aletas dorsales, que son 2 también, y por último una aleta caudal. De la otra parte, en la parte ventral, podemos ver su boca, sus branquias, como se ven acá, y una cicatriz umbilical. Esta cicatriz es porque los peces sierra son ovivíparos, ¿verdad? Entonces tienen una especie de cordón umbilical que lo une a su madre. Entonces, incluso viendo esta cicatriz, podemos ver si se trata de un juvenil o ya de un individuo que tiene más de un año, porque esta cicatriz tarda un poco de tiempo en sanar. Luego, el pez sierra está estrechamente relacionado con los tiburones y rayas. De hecho, se llama elasmobranquio porque pertenece a este grupo de tiburones y rayas. Y entonces hay características que comparten con estos grupos. Por ejemplo, los dentículos dérmicos, que en realidad son como las escamas que tiene el pez sierra, son de esta forma, ¿verdad? Que son de una manera que le permite que el agua fluya más fácil a través de su cuerpo y esto hace que pueda nadar más rápido y mayores distancias. Esta característica los comparten todos los elasmobranquios. Y también tiene ámpulas de Lorenzini. Las ámpulas de Lorenzini son como receptores sensoriales que tienen el rostrum, ¿verdad? En la sierra, popularmente llamada así. Y ahí es donde el pez sierra percibe impulsos eléctricos. ¿Para qué le sirve esto? Le sirve para detectar las presas que él requiere para alimentarse, ¿verdad? Entonces, cuando estas presas realizan movimientos, puede detectarlos a través de las ámpulas de Lorenzini. ¿Cómo es la reproducción del pez sierra? Bueno, como les mencioné, son animales ovovivíparos. Esto quiere decir que ellos se desarrollan en un huevo especial que tiene nutrientes y ahí pasan mucho tiempo alimentándose de estos nutrientes dentro de la madre, ¿verdad? No fuera de la madre, dentro. Y esta gestación puede durar de 9 a 12 meses. También hay una característica particular del pez sierra y también algunos tiburones y rayas, es que puede tener en un mismo parto crías de distintos padres, ¿verdad? De hecho, bueno, por lo general no tienen muchas crías, tienen de 4 a 12 crías por parto, que en comparación con otras especies de peces es súper poquito. Cuando el pez sierra que están haciendo saca su sierrita, se puede notar que tiene como un gel que cubre la sierra. Esto es para no provocarle un daño severo a la madre cuando está dando a luz. Entonces son aspectos interesantes sobre su reproducción. Luego, hay 5 especies de peces sierra en el mundo, ¿verdad? Tenemos el pez sierra verde, el de dientes grandes, el de dientes pequeños, el angosto
el enano. Y esta es una comparación con cómo es su tamaño en comparación a una persona muy alta, que digamos que máximo mida 2 metros, ¿verdad? Entonces vemos que en realidad son peces que tienen un tamaño importante, incluso el que le llamamos enano puede llegar a medir hasta 4 metros, ¿verdad? En realidad no es nada enano. Las dos especies que están en Costa Rica son Pristis pectinata, que es el que llamamos pez sierra de dientes pequeños, y en esta especie la sierra tiene más de 20 dientes. Esta especie se distribuye en el Caribe únicamente, hasta donde conocemos. Mientras que la otra especie, que es Pristis pristis, lo llamamos el pez sierra de dientes grandes, y este sí se distribuye tanto en el Pacífico como en el Caribe. En esta especie la sierra tiene menos de 20 dientes. Estas especies se parecen mucho, entonces la manera más sencilla de distinguirlos es cuántos dientes tiene su sierra, ¿verdad? Entonces esa es la manera de distinguirlos. ¿Dónde habitan los peces sierra? Los peces sierra habitan en aguas costeras, en manglares y en ríos. Generalmente están muy asociados a ambientes marino-costeros y a ríos. Y ellos también realizan desplazamientos dentro de estos ambientes, ¿verdad? Dentro de estos hábitats. No es que hayan peces sierra que solo viven en manglares o peces sierra que solo viven en ríos o en esteros asociados a la costa, sino que ellos se desplazan a lo largo de su vida para, por ejemplo, reproducción o alimentación. Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta para efectos de conservación. Las 5 especies de peces sierra que hay en el mundo están amenazadas. Esto es como lo podemos explicar. La UICN, la Unión para la Conservación, tiene esta escala de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces vemos que está EN como estas dos especies y CR, ¿verdad? CR es más amenazado que EN. Entonces vemos que los peces sierra que están en nuestro país, que es el de dientes grandes y el de dientes pequeños, está críticamente amenazado. Esto quiere decir que está a un paso de la extinción en caso de que no podamos tomar las medidas necesarias. ¿Cuál es la situación del pez sierra a nivel mundial? Bueno, esta es una imagen del mapa de la distribución histórica de estas dos especies y vemos que hay un serio problema aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, hay lugares donde ya se ha determinado que posiblemente está extinto, ¿verdad? En algunas partes de África. Y también hay lugares, que es todo lo que está señalado en amarillo, donde no sabemos exactamente si su presencia, si está presente, ¿verdad? O qué tanto está presente. ¿Por qué? Porque ocupamos generar más datos para poder saber esto. También hay lugares como por ejemplo, en Estados Unidos, donde se ha desarrollado bastante investigación y entonces ya se ha podido ver que que son poblaciones un poco más extensas y más estables, ¿verdad? ¿Por qué los peces sierra están en peligro de extinción en general? ¿Por qué todos ellos están en peligro de extinción? Hay varias amenazas que tienen los peces sierra. Una de ellas es la pesca no dirigida. Con pesca no dirigida nos referimos a aquel tipo de pesca que no es intencional, sino que más bien es accidental. Entonces hay algunos pescadores que están tirando su trasmayo o su anzuelo y han capturado un pez sierra y a veces no conocen la manera adecuada de liberarlo y lamentablemente esto ha pasado más de lo que podríamos imaginarnos. También es bastante incómodo por su sierra, ¿verdad? Que queda muy atrapada en estos trasmayos, en estas redes de pesca y entonces muchas veces no han podido liberarlo a tiempo para que sobreviva. Por otra parte, también tenemos la pesca dirigida, que aquí ya nos referimos a la pesca que es totalmente intencional. Muchas veces
Se han pescado los peces sierra con fines, digamos, incluso de alimentación, pero también de tráfico ilegal de su sierra, ¿verdad? Muchas veces se ha encontrado esta sierra como trofeo en algunas casas y bueno, esto es bastante lamentable. Otra de las amenazas que enfrenta el pez sierra es la degradación de sus hábitats, específicamente Pristis pristis, que es el pez sierra de dientes largos, que es el que principalmente trabajamos, se localiza en lugares donde hay muchos monocultivos, específicamente de piña. Y bueno, como muchos sabemos, eh, estos monocultivos tienen impactos muy importantes en los ecosistemas circundantes, ¿verdad? Por ejemplo, la erosión de la tierra o la contaminación con agroquímicos, pero esto no es, no es la única amenaza, digamos, en cuanto a la degradación de sus hábitats. También muchas veces hay tala de manglares o otro tipo de degradaciones que hemos visto que lo afectan severamente. Como básicamente todas las especies, el cambio climático es una amenaza para el pez sierra por algunas razones. Por ejemplo, el cambio climático hace que haya variaciones en los regímenes de lluvias y también hace que haya cambios en las temperaturas, incluso en las temperaturas del agua, y esto podría afectar de una manera importante al pez sierra y a otras especies. Y como les mencionaba, también hay tráfico ilegal de la sierra, del pez sierra, e incluso algunas veces se ha visto que han fabricado eh, para peleas de gallos este tipo de estructura con los dientes del pez sierra. Y bueno, esto realmente nos duele muchísimo. Esta parte del tráfico ilegal es todo un tema que junto con el OIJ hemos tratado de solucionar o de tratar. Bueno, ahora sí me voy a referir específicamente a nuestro proyecto, qué hemos hecho, vamos a hablar de la parte de ADN ambiental y hacia dónde vamos en este proyecto de En Busca del Pez Sierra. Los pilares de nuestro proyecto desde el principio, desde sus inicios, han sido la ciencia, la educación, la sensibilización y la divulgación. Es muy importante que cuando se formulan proyectos de conservación u otro tipo de proyectos, estén muy bien establecidos los pilares, porque esto quiere decir que es la esencia del proyecto, ¿verdad? Lo que siempre va a acompañar los objetivos del proyecto, aunque se creen nuevos objetivos. Hubo una primera etapa liderada por Mario Espinosa y Jorge Valerio, donde intentaron primero conocer, darse una idea de cuál era el estado del pez sierra en el país. Entonces, para esto, ellos hicieron varias labores. Por ejemplo, empezaron con realización de entrevistas, ¿verdad? Entonces fueron a todos estos puntos en el país a realizar entrevistas. Estos puntos los seleccionaron porque hay datos históricos de que el pez sierra se distribuía en estos lugares. Entonces fueron a entrevistar a pescadores, a gente de las comunidades, a conversar con ellos y conocer un poco qué sabían ellos del pez sierra. Entonces, una de las preguntas fue ¿cuántas personas han visto un pez sierra? Para un número mayor de 300 entrevistados, se determinó que un 77% de las personas entrevistadas lo han visto vivo alguna vez en su vida. Esto es un dato muy, muy importante porque nos da esperanza, ¿verdad?, para seguir con los esfuerzos de este proyecto. Luego hay unas personas que lo vieron de otra manera, un 5% que no lo conoce y un 5% que lo ha visto por televisión. Pero vemos este dato que nos interesa muchísimo, cuántas personas han visto un pez sierra vivo y de esta muestra, de este tamaño de muestra que es importante, un 77% de personas lo habían visto vivo alguna vez en su vida. Por otro lado, bueno, hay números de registros del pez sierra
¿verdad? Para hace más de 20 años, de 10 a 20 años, de 5 a 10 años, hace menos de 5 años y hace menos de 2 años. Y lamentablemente vemos que sí hay un declive, ¿verdad? Una disminución en los registros de peces sierra. Ahora, las mismas personas identificaron amenazas que ellos habían visto que sufría el pez sierra, ¿verdad? Cuando ellos lo vieron o de lo que ellos conocían. Entonces determinaron que la principal amenaza era la pesca. Otra amenaza importante, la pérdida de hábitat. Y otra amenaza, el cambio climático. Estas son otras amenazas y algunas personas, muy poquitas, como 5 personas, pensaron que las poblaciones de peces sierra no han disminuido, que se mantienen muy parecidas. Entonces, con toda esta información, Mario Espinosa y Jorge Valerio sacaron este artículo, ¿verdad? Que decía cómo es el estado actual del pez sierra de dientes largos en Costa Rica y también dándonos a entender que todavía hay una esperanza para esta especie en nuestro país por todos estos datos que se generaron a través de un trabajo muy estrecho con la comunidad, con las comunidades en estos sitios más bien. Y entonces, a partir de ahí, continuamos trabajando en varias estrategias, por ejemplo, estrategias de divulgación y educación. Se ha generado muchísimo material en este proyecto de este tipo, ¿verdad? Que son infografías, hemos visto que es una manera súper adecuada para llegar a las personas, ¿verdad? Con este tipo de material visual, las personas es más fácil que reciban la información porque pueden recordar las imágenes, los colores y para ellos es más sencillo tenerlo en cuenta, ¿verdad? También se han realizado talleres y juegos muy enfocados también en las poblaciones más jóvenes, ¿verdad? Los niños, los adolescentes. Y esta persona que está acá, que se llama Jorge Salmerón, es un educador físico que también fue estudiante de maestría de Mario, que trabajó mucho esta parte de cómo aprender sobre conservación jugando, ¿verdad? En su tesis él desarrolló este trabajo. Entonces se titula así, Los juegos ecológicos y la recreación ambiental como estrategia para la conservación del pez sierra. Esto es un trabajo muy bonito porque vemos que una de las maneras más importantes, tanto para grandes como para chicos, de aprender sobre conservación es jugando. Es una manera de interiorizar. De hecho, hay mucho que nosotros aprendemos de niños jugando, no solamente sobre conservación. También se realizó este proyecto, un proyecto muy bonito que es el libro de cuentos del pez sierra, que se puso a la venta, ¿verdad? Este libro cuenta como de una manera muy sensible, muy cercana, la historia del pez sierra. Está muy dirigido a los niños, pero este es un cuento que para mí es como el cuento del Principito, ¿verdad? Que no importa si usted ya está grande, en realidad le cala, ¿verdad? Porque la manera en que está redactado es para que llegue el mensaje del pez sierra de una manera muy bonita y muy adecuada. Jeff también se volvió una pieza fundamental en el equipo porque él es un cuentacuentos que nos ayudó a llevar este libro a más personas, ¿verdad? Entonces no solamente era que conocieran sobre el libro, sino que él, que es un artista en esta rama, lo contara. Y entonces aún más llega mucho más cercano el mensaje de conservación del pez sierra a las personas. De hecho, bueno, esta es una imagen de la última vez, el último día del pez sierra, en octubre del año pasado, que lo tuvimos que hacer virtual, pero aún así Jeff logró calar en las personas. Ahora, en esta sección, quiero hablarles de la
herramienta de ADN ambiental que hemos implementado en nuestro proyecto para tratar de mejorar nuestros registros sobre el pez sierra y la información que ocupamos sobre esta especie. Entonces, los objetivos de esta parte del proyecto actualmente son identificar hábitats importantes a lo largo del sistema Río San Juan, Barra del Colorado y Tortuguero que evidencien la conectividad de la población de Pristis pristis en la vertiente Caribe. Y el otro objetivo, determinar qué efecto tienen variables ambientales, variables del hábitat y el nivel de protección en la probabilidad de ocurrencia del pez sierra en las regiones de estudio. O sea, que todas estas características, cómo influyen en que nosotros podamos o no encontrar el pez sierra en estos lugares que estamos trabajando actualmente. Un segundo. Bueno, perdón. El equipo en esta parte de ADN ambiental específicamente, pero también para todos los otros ejes del proyecto, está conformado por mi persona, por Jorge Valerio, por Madeline Cooper de la Universidad de Australia, James Cook de Australia, por Michelle, que es de la Universidad Central de Florida, y por Mario Espinosa, que es un investigador del CIMAR y de la Universidad de Costa Rica. Pero también una ayuda enorme y en realidad es parte esencial de nuestro equipo son todas las personas que se involucran en nuestro proyecto, pero específicamente estas personas que siempre trabajan a nuestro lado, ¿verdad? Que son ya sean pescadores o turoperadores que se han involucrado en el proyecto y van a tomar muestras de ADN ambiental con nosotros. Rubén es de la parte del río San Juan, Don Jesús es del Barra del Colorado, Alexis es de Tortuguero y Pedro de Caño Negro. Entonces este año hemos trabajado con estas personas que son pescadores o turoperadores y que nos han ayudado inmensamente. Este es el muestreo que se ha realizado de enero a abril de este año en Caño Negro, en el río San Juan, en Tortuguero y en Barra del Colorado. Pero bueno, ¿qué es el ADN ambiental? Me interesa también comunicarles esto. ¿Qué es el ADN ambiental? El ADN ambiental es ADN que proviene de las heces, de la saliva, de la orina o de células de la piel de animales que viven en los cuerpos de agua, ya sea en ríos, en mares, en océanos, en esteros, en manglares. Entonces, las trazas de ADN quedan en estas células de la piel o en la orina o en la saliva, en las heces, y entonces podemos recolectarlo. Esta técnica de ADN ambiental tiene muchas ventajas, en realidad muchas más ventajas que desventajas, pero también tiene algunas desventajas. En cuanto a las ventajas, tenemos que es un método rápido, que es rentable, que es estandarizado, o sea que tiene como los protocolos muy bien hechos y muy claros. Y otra importante ventaja es que podemos hacer muestreos de la especie sin perturbarla. Que esto, especialmente cuando se trata de especies que están en peligro crítico de extinción, como el caso del pez sierra, se vuelve súper importante. Porque, por ejemplo, si utilizamos pesca deportiva como bueno, que ya se ha utilizado de hecho, como una herramienta para intentar capturar el pez sierra, además de que es muchísimo más complejo, de hecho nunca lo hemos conseguido, solamente pescadores de la zona y de la comunidad que nos han dado registros, nosotros nunca hemos podido. Y además de que podría ser muy difícil, es probable que perturbemos a la especie, ¿verdad? Si no sabemos manipularlo correctamente, es probable que lo lastimemos.
y esto jamás queremos que ocurra, y menos con la condición de vulnerabilidad que tiene el pez sierra. En cuanto a las desventajas de esta herramienta de ADN ambiental, es que requiere que sea muy minucioso, ¿verdad? Tanto en el proceso de tomar las muestras en el campo, en los ríos o en los océanos, como en la parte de laboratorio, ¿verdad? Donde hay que procesar todas estas muestras, también tenemos que ser muy minuciosos, muy cuidadosos. Y otra de las desventajas es que es relativamente costoso, aunque sus costos se equilibran con los beneficios que obtenemos, y por eso decimos que es un método rentable. Bueno, entonces esto es más o menos para decirles cómo se realiza el muestreo en los ríos, que principalmente es donde trabajamos. Utilizamos una bomba de agua, ¿verdad? Que tiene una manguera conectada al río y una manguera conectada a este balde, ¿verdad? Entonces, el agua pasa por la bomba y pasa hacia esta otra manguera después de haber sido filtrada y llega por acá. Esta agua que llega al balde no la utilizamos. En realidad lo que utilizamos es sedimento y trazas de ADN que quedan en una membrana porosa, que es como un circulito que parece de papel, pero es de nylon. Y ahí lo que hacemos es filtrar el agua, y entonces queda esto lleno de sedimento y de ADN, ¿verdad? Entonces eso es lo que constituye nuestra muestra, ese papelito con el sedimento y con el ADN, que posteriormente, después de almacenarlo en un reactivo especial, esta muestra es procesada en laboratorio para determinar si hay ADN del pez sierra en esa muestra. En el muestreo también nosotros tomamos varias variables cuantitativas, ¿verdad? Las coordenadas geográficas del sitio, de cada sitio que muestreamos, la turbidez del agua con esta herramienta que se llama un disco Secchi. Medimos la profundidad a la que nos encontramos, tomando la profundidad con este profundímetro, y también otras variables ambientales como la temperatura, la salinidad, los sólidos totales disueltos y la conductividad. Para eso utilizamos este aparato que se llama un multiparámetro. También tenemos que considerar variables cualitativas, por ejemplo, el estado de la marea, si es que estamos tomando la muestra en el mar. El flujo del agua, principalmente para ríos, ¿verdad? Si está estancada, si está fluyendo rápido, si está fluyendo lento. También consideramos la distancia al manglar cuando corresponde, cuando estamos en agua marina, y la distancia a la boca del río. Todos estos son datos que tomamos para tomar la muestra también de ADN ambiental. Ahora, ¿hacia dónde vamos en nuestro proyecto? Para nosotros es muy importante fortalecer el aspecto de ciencia ciudadana en el proyecto del pez sierra. Por ejemplo, en la toma de muestras de ADN ambiental. Entonces sería ideal si pudiéramos capacitar a personas que tienen contacto más directo con estos sitios de muestreo para no desplazarnos hasta allá, y también con la idea de que sean parte de nuestro proyecto y que sean ciudadanos realizando ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia no está restringida a los científicos para nada, más bien se están creando nuevos paradigmas donde queremos involucrar a la ciudadanía en la ciencia que se realiza y que los datos estén disponibles para las personas, ¿verdad? Entonces, esto sería algo que queremos fortalecer. Para esto también estamos aprendiendo sobre las dimensiones humanas de la conservación, o sea, todo lo que afecta la manera en que las personas perciben la conservación, para bien y para mal, y los retos que esto implica. También otro de nuestros objetivos es crear alianzas regionales, particularmente con Nicaragua, donde hemos visto que el pez sierra en el río San Juan
bueno, lo hemos detectado con ADN ambiental y también en Barra del Colorado, y son lugares que están muy cercanos a Nicaragua, y nos gustaría también poder realizar muestreos en Nicaragua y conformar un equipo importante con personas de este país, y también crear un plan regional de manejo en alianza con estas personas de Nicaragua y personas también ojalá de Panamá. Luego, otro de los objetivos de hacia dónde vamos es poder trabajar al pez sierra con otras especies focales de manejo. Por ejemplo, el manatí, que es una especie que comparte muchísimo los hábitats con el pez sierra. Por ejemplo, la parte de los ríos a donde se desplaza, los lugares donde se encuentra el manatí, incluso realizando muestreos de ADN ambiental, hemos visto manatís. Entonces podemos trabajar en conjunto con estas especies y otras quizá, y entonces hacer unas acciones que puedan ayudarnos a proteger a todas estas especies de interés y que están vulnerables. Ahora, esta es una parte muy importante de la charla para mí, porque me gustaría preguntarles si les gustaría formar parte de nuestro equipo y también proponerles algunas formas en las que pueden hacerlo. Entonces, una de las maneras más importantes y que de hecho ha sido esencial para nosotros es la información de capturas. Si usted es una persona que vive cerca de un río, cerca de un manglar, y de repente por casualidad capturó usted a un pez sierra en su red de pesca o en su anzuelo, es importante para nosotros, bueno, que lo libere, obviamente, y también que genere datos sobre este encuentro con esta especie. Tenemos que tener en cuenta que cuando se trata de especies que están críticamente amenazadas, encontrarlas es como casi que un acto heroico, ¿verdad? Entonces, si de casualidad alguno de ustedes encuentra un pez sierra, es importante que identifiquen el lugar, la fecha y la hora a la que ocurrió, con qué arte de pesca lo capturaron, o el tamaño aproximado del individuo y las condiciones, por ejemplo, si están en época lluviosa o en época seca. Cualquier información que pueda ser relevante es importante, es mucho mejor tener más información que menos. Y por supuesto, si tienen la posibilidad de tomar una foto de este encuentro, sería ideal, y también un video. Muchas veces hemos recibido, bueno, algunas veces hemos recibido fotografías o videos de encuentros de peces sierra. El año pasado hubo 6, que es un montón para nosotros, ¿verdad? Y todos los liberaron, todos nos mandaron fotografías y material de documentación. Entonces eso de verdad que nos ha ayudado un montón, porque son las personas que tienen las comunidades que viven en estos lugares, que tienen contacto directo con estos ecosistemas y por lo tanto con las especies que habitan en estos ecosistemas. Entonces, si ustedes encuentran a un pez sierra, tienen que saber liberarlo, ¿verdad? Tienen que cortar el anzuelo o quitarlo del todo, ojalá. No sacarlo del agua, no se preocupe porque no es agresivo, pero sí hay que tener cuidado con la sierra. Con esta sierra podrían lastimarse, entonces hay que manipularlo con cuidado, ¿verdad? Y por supuesto, por favor, que se comuniquen con nosotros si lo encuentran. También si lo capturan en una red de pesca, igual habría que cortar esa red porque quedan realmente bien atrapados ahí, y por favor que todo esto, esta manipulación, sea dentro del agua para evitar que el individuo muera. Entonces, esto es la manera correcta de actuar cuando encontramos a un pez sierra. Ahora, otra de las maneras en que las personas pueden involucrarse en nuestro proyecto y en otros proyectos de conservación
es a través de redes sociales, que ahorita es un medio muy rápido, muy ágil y muy importante para llegar a las personas. Entonces compartir si tenemos actividades, si publicamos un afiche, etcétera, ¿verdad? También darle like a nuestra página en Facebook y en Instagram. Y todo esto, en realidad, aunque parezcan acciones pequeñas, son muy relevantes. Aquí se va creando una red de personas muy fuerte para apoyar este proyecto, y esto aplica también para otros proyectos de conservación. Por ejemplo, otras iniciativas, hemos tenido el caso de muchas personas que nos han ayudado, artistas, diseñadores, entre otros, ¿verdad? Hay una tienda que se llama Macaco Costa Rica, que sacó una colección llamada Océano Respira, y tuvo este diseño tan bonito, esa colección, y otras especies amenazadas, además del pez sierra. Y entonces estas camisas que ellos vendieron, las ganancias que obtuvieron de esto, destinaron un 10% de las ganancias a nuestro proyecto. Entonces, este otro tipo de iniciativas son maneras de ayudar. Hemos tenido el caso, por ejemplo, de instructoras de yoga que nos ayudaron en el Día del Pez Sierra, y se montaron una clase enfocada en el pez sierra, que fue súper entretenida y súper importante para que llegara el mensaje. También hemos tenido bailarinas de danza aérea que hicieron una coreografía para dar el mensaje del pez sierra también. También artistas como pintores, ¿verdad? Pintores en óleo o hasta escultores, todas las personas que sientan que de alguna manera pueden colaborar, pueden involucrarse. Todas las iniciativas son bienvenidas, y la manera en que puedan colaborar. Otra manera que vamos a trabajar en este año, y bueno, esperemos que ya después de que avance la vacunación podamos visitar más las comunidades, interactuar con las personas para poder llevar a cabo varios de nuestros objetivos. Uno de ellos, por ejemplo, sería el monitoreo a través de ya sea pesca deportiva, o podemos nosotros, si hay personas interesadas, capacitarlos y darles equipo para obtener muestras de ADN ambiental. Estas personas que viven cerca de los ríos que estamos trabajando, o que sienten que conocen a alguien y que pueden involucrarse en el monitoreo a través de la pesca y del ADN ambiental, sería genial. Nosotros felices de capacitarlos en este tema. Bueno, finalmente quiero agradecer a todas estas personas que han colaborado, y probablemente algunas me quedan por fuera, pero son estudiantes, asistentes y aliados claves de nuestro proyecto, que han sido fundamentales para llevar a cabo En Busca del Pez Sierra. Otras organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, patrocinadores, todos estos han colaborado con el proyecto de una u otra manera. Y quiero cerrar con este mensaje: solo si entendemos nos puede importar, solo si nos importa lo ayudaremos, y solo si ayudamos seremos salvos. Es una frase de Jane Goodall. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie, por tu exposición y por compartir con nosotros en este espacio todos los hallazgos que has encontrado durante este proyecto. Realmente creemos que es un tema muy interesante desde cualquiera de los puntos de vista de los que se trate, desde los cuerpos de agua, llámense estos ríos o quebradas, desde los océanos y la biodiversidad que habita en estos ecosistemas, y también desde un aspecto social, desde el involucramiento comunitario y participativo, que ha venido a aportar mucho en la búsqueda, en el estudio y en la protección del pez sierra.
Además, también se trata de un asunto de conservación, porque el pez sierra viene siendo una especie en peligro de extinción. Entonces, Natalia, a continuación tenemos una sección para plantear algunos de los comentarios y de las preguntas que nos han llegado. Así que la primera consulta que tenemos es la siguiente. Si quiero ayudar a los ríos, mares y océanos y a las especies que ahí habitan, ¿cuál alternativa es la que genera mayor impacto? Ok, genial. En realidad, tal vez ya han escuchado esto, pero yo considero que no hay una alternativa específica que genere más impacto, sino es un conjunto de maneras de aportar. Por ejemplo, si una persona es bióloga, aporta de una manera diferente a la que aporta un sociólogo o un líder comunal o un artista. Y todas estas formas en que pueden aportar son relevantes y pueden hacer que el mensaje de conservación de esta especie y de otras especies llegue de múltiples formas. Recordemos que los estímulos pueden ser distintos, ¿verdad? Tanto hay personas que les llega mucho el arte, hay personas que les llega una canción, hay personas que les llega una poesía, por ejemplo. Entonces, todas las formas en que puedan aportar son bienvenidas y no solamente para este proyecto, sino de verdad para cualquier proyecto de conservación. Es súper necesario tener más bien un equipo interdisciplinario y personas que sean muy integrales. Entonces, esa sería mi respuesta. Excelente, Natalie, gracias. Bueno, tenemos dos preguntas más que se relacionan mucho con estos aspectos de asociaciones que conforman comités ambientales. Entonces, ¿cuál sería la forma en que una organización comunal podría iniciar labores de monitoreo y conservación del pez sierra? Nos comentan que en Pital de San Carlos, mediante la organización Verde a Mar, quieren iniciar con esta labor en el río San Carlos. ¿Qué le recomendaría a usted y cómo podrían participar en el cuidado de esta especie? Qué genial. De hecho, el río San Carlos es uno de los lugares en los que hemos trabajado este año en la toma de muestras de ADN ambiental. Como les comenté, este año ha sido un poco complejo por la pandemia para el asunto de interactuar más con la comunidad, que siempre ha sido tan importante para nosotros. Pero yo creo que nosotros podemos aún así hacer pequeños talleres, ¿verdad? Con un aforo que se pueda, ¿verdad? De personas que estén en estas comunidades que quieren involucrarse y podemos empezar a hablar de cómo capacitar en el muestreo de ADN ambiental, que es la herramienta que ahorita más estamos implementando, pero no quiere decir que no se implemente la pesca deportiva. Entonces sería contactar, voy a ver si puedo poner el correo, voy a poner mi correo y mi número. Si alguien está interesado en contactarnos, entonces es bienvenido a colaborar incluso en esto del monitoreo, como les digo. Es más bien muy bonito para nosotros. Ahí está mi Perfecto, ahí correo tenemos tu info. y mi teléfono. Excelente, Natalie, muchas gracias. Tenemos una consulta que nos llega de los comentarios de Facebook Live. Nos preguntan, ¿se ha detectado dónde las zonas de crianza para las especies de pez sierra en Costa Rica, con potencial para crear zonas protegidas o para establecer alguna veda geográfica? ¿Dónde es que están? Es la pregunta. Muy interesante esa pregunta. Bueno, en realidad nosotros ahorita estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en la vertiente Caribe y en la zona norte, ¿verdad? En la parte del río San Juan, Tortuguero, Barra del Colorado y Caño Negro. ¿Por qué nos enfocamos en estos lugares? Porque en el trabajo previo que realizó Jorge Valerio y Mario Espinosa principalmente, ellos pudieron determinar con las entrevistas y también con ADN ambiental que donde se concentran las poblaciones de peces sierra es en estos lugares. Entonces estamos tratando de hacer un muestreo más intensivo en estos lugares, ¿verdad? Tomar más muestras acá. Entonces, sí, se ha detectado que esos lugares son importantes. No sabemos todavía si específicamente para crianza,
porque en otros lugares, en otros países se ha visto que el pez sierra realiza desplazamientos de agua salada a agua dulce, las hembras, ¿verdad? Para reproducirse, o sea, para liberar a sus crías. Entonces, podría ser que sí, los ríos en estos lugares que estamos trabajando sean incluso más importantes, pero no quiere decir que no haya que tomar en cuenta el océano o los mares, pero podría ser que los ríos sean más importantes para el pez sierra que el agua salada como tal. Entonces, esto es algo que incluso queremos tratar de responder realizando más estudios y tomando más muestras y todo esto, ¿verdad? Todavía no tenemos certeza. Claro, Natalie, gracias. Muy completa tu respuesta, muchas gracias realmente. Nos están entrando más preguntas. Voy a leer una que se relacionaba también con lo que te comenté hace un rato. Nos dicen acá en el chat de Zoom que soy parte de los Observatorios Ciudadanos del Agua, Quebrada Pitalito y Verde Amar. Hasta el momento tenemos identificados el sedimento y uso de agroquímicos como daño directo a los piñales. ¿Existen otros daños provocados por este cultivo? Bueno, en realidad esta información que nos da es básicamente lo que la mayoría de personas consideramos como daños directos de los monocultivos y específicamente de los cultivos de piña. Pero yo creo que aquí, bueno, como bióloga yo no puedo responder esto, sino que más bien ocuparíamos un equipo más interdisciplinario, ¿verdad? Que ojalá se nos unan personas que sepan de contaminación ambiental, personas que manejen muestras, digamos, de agroquímicos en aguas, incluso en la misma Universidad de Costa Rica hay un centro de investigaciones en contaminación ambiental. Entonces, ocuparíamos trabajar con estas personas que son más conocedores del tema para poder identificar qué otros daños producen este tipo de cultivos y plantaciones. Claro. Natalie, ¿en qué medida la contaminación en Tortuguero y la Barra del Colorado afecta la vida del pez sierra? Pues bueno, en este caso sí quería comentarles que esta parte del proyecto, donde nos estamos enfocando en la vertiente Caribe y en la zona norte, está iniciando, ¿verdad? Este año inicié yo con Mario y con este equipo que les presenté a trabajar sobre esto. Entonces, es algo que ocupamos responder porque de hecho uno de los objetivos que tiene esta parte de ADN ambiental es también ver qué influencia tiene aspectos como el nivel de protección, ¿verdad? Si tenemos sitios que tienen diferentes niveles de protección o que no tienen protección del todo, por ejemplo, en la parte sur del río San Juan, que es la que está en Costa Rica, ¿verdad? No hay ningún tipo de protección. Entonces, podemos hacer como comparaciones con otros lugares como Barra del Colorado, donde hay un nivel de protección ahorita más importante porque se hizo un área marina de manejo, se creó recientemente, y también en otro lugar como Tortuguero, donde es Parque Nacional como desde 1975 por ahí. Entonces, este estudio que estamos realizando, que como les digo está iniciando, nos va a permitir también hacer este tipo de comparaciones. Gracias. En tu charla nos hablabas del ecosistema que habita el pez sierra, ¿verdad? Y nos queda una pregunta para aclararlo, y es si el pez sierra tiene un hábitat debidamente establecido en los océanos o es únicamente en las costas. Ok, en los océanos, bueno, me imagino que en este caso océano se refiere más a lo que se conoce popularmente como mar abierto, ¿verdad? Donde ya uno no ve tan cerca la costa, ¿verdad? Entonces, sí, en realidad se ha visto mucho más al pez sierra cerca de hábitats costeros. Con esto me refiero a esteros, a manglares, y entre otros, ¿verdad? Que están muy cercanos a la costa y por lo tanto a los seres humanos también.
Y a los ríos, por supuesto, los ríos son súper importantes para el pez sierra, los ríos y los humedales. Muy bien, gracias. Tenemos dos preguntitas más. ¿Cuál consideras que es la forma más adecuada de dar protección a las especies marinas y a nuestros océanos en general? En general, bueno, es algo de lo que estamos aprendiendo todos los días, ¿verdad? Pero sí he notado en este tiempo que llevo en este proyecto y que llevo como bióloga, que es muy importante que las personas experimenten la información, por así decirlo. Es decir, no es lo mismo que yo les venga a dar a ustedes un montón de información que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Darles muchísima información y que se les olvide mañana, sino más bien buscamos que las personas tengan una experiencia, no necesariamente que vean al pez sierra porque es difícil, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que participen de cuando Jeff está contando el cuento del pez sierra, o que participen en alguna actividad que estemos organizando. Entonces, cuando las personas reciben la información de una manera vivencial, hemos notado que es más fácil para ellos recordarlos, y no solo recordarlos, sino que sea importante para ellos, se convierte en información relevante y que tienen presente siempre. Entonces, creo que esa es una de las mejores maneras, que las personas reciban la información de conservación de una manera más vívida, más vivencial, de experiencia, ¿verdad? Perfecto, gracias Natalie. Bueno, para ir finalizando, nos preguntan dónde podemos conseguir el libro sobre el pez sierra, el que nos mencionaste al principio de la charla. Bueno, igual este libro yo lo tengo en mi casa ahorita, pero entonces podrían contactarme ahí a ese número o al correo y de buscar un punto de encuentro para vender el libro. El libro tiene un costo de 5,000 colones. Entonces también vendemos el libro y stickers y camisetas del proyecto, que en realidad esto, bueno, sí genera fondos, pero en realidad genera fondos para hacer más libros, para hacer más camisas, que para nosotros es importante, porque si ya alguien te ve con la camisa, el pez sierra, con el libro, tal vez si no lo conoce te pregunta, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué es el pez sierra? Porque hay muchísima gente que no lo conoce. Entonces, más que todo ese es el objetivo de estos productos que nosotros vendemos. Sí, así es, Natalie. Conversábamos antes de la charla justamente de esta parte de divulgarse y de dar a conocer el proyecto, de la importancia que de verdad revestía eso. Entonces, bueno, creo que si no hay más consultas, no hay más comentarios, por mi parte esto sería todo. Nuevamente agradecerte por compartir con nosotros, por darnos toda esta charla tan bonita y por poder ponernos en contexto y en conocimiento de lo que trata el proyecto, de lo que es el pez sierra y de cómo podemos sumarnos para cuidarlo y para apoyar toda tu iniciativa. Muchas gracias. Ahora Brenda creo que nos dará ya las últimas palabras para despedirnos. No, agradecer a Natalie, de verdad Natalie, por el espacio que nos brindó, por darnos esta charla tan enriquecedora y para también recordarnos que nosotros como Observatorio Ciudadanos del Agua tenemos un gran objetivo en el que también podemos apoyar a estas especies que viven en estas zonas costeras, y que nuestro accionar en cada uno de los ríos o cada uno de los cuerpos de agua más continentales, ¿verdad? Aportan en gran medida a la conservación de estas especies que están más llegando a la zona de los mares y de los océanos. Entonces, es una conectividad en la que todos podemos aportar, tanto los observatorios ciudadanos del agua como los otros proyectos que están en todas las zonas costeras del país, y creo que es un gran ejemplo también para que se nos unan otros países de Latinoamérica y del mundo, invitarlos también a hacer este tipo de enlaces entre organizaciones y apoyar la conservación de diferentes
ámbitos, ¿verdad? Entonces, no, agradecer de nuevo de parte de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos del Agua a esta charla, de verdad, a agradecerle a usted y a todo su equipo de trabajo y el equipo de trabajo del CIMAR y el proyecto En Busca del Pez Sierra. Entonces, de nuevo agradecerle y agradecerle a todos los participantes y que tengan una bonita noche. Muchísimas gracias a todos por asistir y por prestar atención y ojalá que se nos sumen a nuestro proyecto. Gracias a la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas por este espacio que nos facilitó. Buenas noches. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Bueno, listo. Natalie, los que quedan todavía en la sala, si no se pueden salir y pudiéramos tomar una foto. Ah, bueno, sí. Sería excelente. Ya salimos del en vivo. Ya se están yendo la foto.